¿De qué se trata el montaje de un engando o una enganga de palo monte o mayombe? Señores, una de las cosas más importantes que existe dentro de lo que son las liturgias de palo monte o palo mayombe es la enganga. No existe un verdadero palero o tata inquisi si no tiene una enganga. Bueno, un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien hoy en día, disfrutando de maravillas, según las circunstancias. Bueno, hoy estaremos llevando a cabo un análisis previo de lo que es el montaje de una verdadera enganga de palo monte o mayombe. Que no se trate de una de esas express de cartón, de botánica, para especificarlo un poquito más. Ya que por décadas yo he tenido conocimiento de cómo es que por ahí montan las engangas. Y últimamente se ha destapado un fenómeno de aquello de las gangas express. Personas que han estado conversando conmigo, que son gente o personas juradas, que dicen que tienen una enganga. Yo les he preguntado, bueno, ¿y cómo fue el proceso de tu enganga? ¿Cómo es que te hicieron? Bueno, no, yo llegué allá a casa del tata, y entonces llegó y me montó la enganga. Y me metí ahí todo el día ahí en la casa y él la montó y qué sé yo cuándo. Y entonces yo ya la terminó y me la llevé. Yo, no me diga. ¿Y cuánto te costó esa enganga? No, me costó $11,000. Eso está perfecto. Usted tiene ahí una maravilla del siglo. Usted puede coger esa enganga y para que no vaya a destruir el ambiente natural, no la tire en el monte ni en ningún lugar de eso inadecuado, porque lo que va a hacer es estar destruyendo la naturaleza, y la naturaleza hay que cuidarla, pero cuidarla, porque de ella dependemos completo. Y no tírelo ahí en el latón de la basura, o vaya a un basurero de esos locales y suéltela ahí, porque eso no sirve para nada.
Cuando se trata de un fundamento de palo mayombe o de palo monte, señores, el tiempo mínimo, el récord que yo he tenido para montar una enganga ha sido mínimo 28 días. Y es porque se trata de un engando o una inquisa no exigente. No exigente. ¿Por qué? Porque existen ciertas exigencias, que claro está, esto se va a explicar más explícito en el video que será específicamente cómo es que se va a montar o cómo se monta una enganga desde el principio hasta el final. Que el mayombero o el tata que se convierte en ese momento, si es su primera enganga como tata inquisa o de inquisa, recibe ya su inquisa o su enganga o engando. Todo el proceso. Lo único que no vamos a revelar, y eso yo siempre lo estoy especificando porque eso hay que ganárselo con fidelidad, años de fidelidad demostrando de verdad que usted es fiel al Munazó, señores, es el contenido que lleva el secreto. ¿Cuál es el contenido que lleva ese secreto que va en el fondo? Y el contenido que llevan los encunis, o sea, los empungos que van debajo de los encunis, esos que se conectan con el secreto, que ya lo he especificado en otro video. Pero de todo el montaje, desde el principio hasta el final, se va a publicar ahí en el canal de miembros. Por eso que les recomiendo que los que quieran de verdad conocer cómo se monta una enganga, porque es palero, está jurado en palo y tiene la necesidad de una enganga o quiere tener una enganga, porque hoy en día tenemos que decir así, si quiere tener una enganga, cuando no, un gangulero, una persona que está pactada con inquisi, quipongule, mazangó, esa persona debe de tener una enganga obligatoria, porque es como si usted pasó una escuela, por ejemplo, de disparar un arma y no compre un arma, ni use arma, ni ande con arma. ¿Para que usted pasó a la escuela eso? Si usted no tiene el arma con qué defenderse. Y la enganga es el arma de protección y defensa primaria, porque recordemos que son varias las engangas. Para ser un verdadero tata inquisi malongo yaya de verdad, tiene que tener mínimo 7 fundamentos, que es lo que le llaman por ahí 7 potencias, o las 7 potencias africanas. Y de ahí se desprenden una tonga de potencias, no vaya a pensar que ahí se quedó. No, existen unas cuantas. Yo calculo que potencias secretas, espirituales, que tienen que ver con el palo monte, con el palo mayombe, pasan de aproximadamente unas 250 mínimo, porque recordemos que cada sitio, cada lugar, cada dimensión, todo es una potencia, y cuando usted canaliza cada potencia de esa, cada lugarcito estratégico es una potencia, usted la puede canalizar y llevarla a un fundamento para ir y concentrarla en un solo lugar, y usted no tiene que estar pasando trabajo de tener que ir a ese sitio o a ese lugar. Porque recordemos, ejemplo, que si usted tiene que ir a un ojo de agua para hacer una liturgia porque le indicaron que tiene que ir al ojo de agua, bueno, el mejor lugar es el ojo de agua. Pero ahora imagínense usted que usted vive en una ciudad donde el ojo de agua más cercano que usted pueda tener puede ser a lo mejor a 1000 millas o a 500 millas. Bueno, pues entonces usted tiene que canalizar el ojo de agua, llevarlo a un engando, un inquisa, llevarlo allí a sus empungos y tenerlo para cuando usted va
a trabajar con ojo de agua o con un ojo de agua, que es lo que le llaman madre de agua, pues usted tiene un madre de agua. Ahora, imagínese usted de que usted no quiere estar con tanto riesgo de estar haciendo un tipo de trabajo dentro de los cementerios, por ejemplo, en los Estados Unidos, porque aquí es tremendo lío y tremendo problema. Si usted lo ven haciendo un rito en un cementerio aquí, usted tenga la completa seguridad de que usted es arrestado. Y va para adentro. Juéguese las veces que usted quiera, pero cuando lo cojan, usted va a pagar por el rito que está haciendo y por las profanaciones que se han llevado a cabo ya, que están en récord con la policía. Para adentro. Le van a tirar la culpa de todo el mundo. Por lo tanto, usted canaliza los impungos que tienen que ver con el cementerio, los lleva a un empungo, a un inquisa, y ya lo tienen entre sus empungos, ahí en su palenque, en su casa. ¿Y cuántos son los empungos que corresponden al cementerio? Una tonga. Todo el mundo dice, yo tengo centella. Bueno, usted, si tiene centella, mire, tiene que tener centella. Tiene que tener el inquise talanquero en pungo del cementerio, que se llama, ¿quién? Patanyaga, acrónica. Por ejemplo, como dice, Babaluayé, son pateyaga, son patepalo, son babulengo, son soyi, son chinoguengue, que se de mía, que se de paraeche. Cuenta como también zombie. Miren cuántos caminitos le hablé yo a ustedes en pungo que tienen que ver con Cuba Allende. Mire cuánto. Y ya estamos con centella y mire a Cuba Allende. Pero ¿quién es la que tiene que ver con el enterramiento ahí, dentro de ese cementerio? ¿Qué empungo, qué espíritu es el que domina eso ahí? Usted seguro dirá, no, ese es Ogún. Bueno, sí, Ogún, Sarabanda, pueden me imagino. Bueno, Sarabanda es en realidad al que le llaman Sarabanda, porque yo les tengo que explicar algo sobre Sarabanda. Kiako, Kiangana. Es el que abre el hueco. Señores, eso lo está haciendo la cámara sola, porque allá atrás no hay nadie. Déjenme parar para arreglar esto, porque aquí hay algo extraño aquí. Bueno, vamos a continuar. Yo le dije a Juan J. Pau que no le editara para que vieran eso. Ahí, desde que yo me grabo solo. Ahí está una cámara y es una cámara profesional. Una cámara profesional de televisión regular. Y esto es horrible. Pero bueno, parece que hay un espíritu camarógrafo colado por ahí. Y el tipo está fuera de lugar porque se fue de foco. Pero completo, horrible. Señores, les juro por mi sagrada, a lo mejor eso es un defecto que tuvo ahí esa cama, pero les juro por mi santa madre que fallecida, que esto no está ni preparado ni nada de eso, esto es horrible.
Tengo que mandar a hacer una averiguación aquí a los Empungos, a ver si se me coló aquí algún espíritu de esos camarógrafos, esos que se fue de Andilé, o a lo mejor de los últimos que se fueron. Bueno, es increíble. Ahora cuando el COVID de mi canal de televisión latina, estaba jaraneando, pero me vino ahora a la memoria algo que murieron unos camarógrafos de mi canal, y precisamente eran camarógrafos generales, pero ellos siempre hacían mi programa. Y sabe Dios, aquí hay tantos misterios que no es fácil. Pero bueno, sí, son algunos de ellos, pues nada, siempre fueron muy buena gente y muy respetuosos, y personas que trabajaron conmigo muchos años. El COVID se los llevó. Bueno, sigamos con el asunto del... No me acuerdo dónde me quedé, pero voy a seguir con la cuestión yo voy a estar revisando ahora ahí dónde me quedé. El cementerio, entonces Sarabanda es el que entierra el libro, la cosa, y que se cuando abre el hueco, bla, 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 bla. Pero aparte de Centella, bueno, ¿quién es la otra potencia que hay ahí, más horrible que la propia Centella? Entonces, digámosle, Centella Endoqui. Dicen que, ejemplo, los paleros y demás, que Centella Endoqui es la que vive en el centro del cementerio y que Centella es la que vive en la puerta. Bueno, ahí estamos en perfecto orden, porque Centella es la que recibe. Centella Endoqui es la que coloca y es la que custodia las tumbas, porque Endoqui es la que vive de verdad, debajo de lo que es la fosa, en el hueco, allá abajo, junto con los cadáveres, que en la regla de Ocha le llaman yeguá, y eso es horrible cuando está hablando de esa deidad. Es una ermitaña hasta el punto que vive ahí con los cadáveres allá abajo, y eso tiene historias tremendas y pataquíes y definiciones y cómo funciona, que eso lo estaremos hablando en el futuro. En el caso de el cementerio, alrededor del cementerio, en la regla de Yoruba o de Ocha, dicen que Oba o Oba, mejor dicho, disculpen, porque Oba es rey. Ahí se me fue la Catalina, pero bueno, yo rápido rectifico. Oba, que en Palo Monte es otra deidad que vive alrededor del cementerio, que no podemos sincretizarla con Oba, y en realidad no tiene una definición en Palo Monte, pero es un empungo, es una potencia. Entonces nosotros tenemos que definirla como una inquisa guardián o inquisa talanquera, de esa que está constantemente dándole la vuelta al cementerio. Cualquiera de estas potencias son muy importantes, porque cuando se va a hacer un tipo de liturgia en el cementerio, se tiene que definir, para que tenga buen funcionamiento,
Si usted tiene los empungos, las engangas, usted no tiene que ir al cementerio. Ya usted lleva la liturgia a la enganga que usted tiene y posee de esa potencia. Pero si tuviera que hacerlo allí, pues entonces tiene que definir dónde es que se va a hacer para mejor efectividad. Si es en Doki, si es en el medio, en la tumba, donde hay una tumba, si es en la entrada, o si es alrededor. Porque en dependencia de lo que ande buscando la persona que quiere llevar a cabo, sea para depurar, limpiar, soltar o para arrear, pues tiene que saber dónde es que tiene que arrear en dependencia de lo que busca. Y así se tienen que ir buscando los empungos, las potencias, y se tienen que ir canalizando. Por eso que son gangas y más que son engandos. Recuerde que cualquier cosa que es una potencia dentro del palo mayombe, eso se le llama engando. Por eso de aquel mambo de cuyere y el engando, yo engando, cuyere y oye mi padrino es un engando, cuyere y el engando, yo engando, cuyere y yo también soy un engando. Y ahí se van nombrando los diferentes engandos. Porque recuerda que Inquisa es monte, no es específicamente una enganga. Cuando usted la canalizó y la llevó a una enganga, el monte lo canalizó, lo llevó a una enganga, entonces es un Inquisa también. Se le llama Inquisa porque es el mundo, el monte, todo concentrado allí. Cuando vamos al mar, el mar también tiene diferentes tipos de empungos. El que está debajo en la profundidad, el que está en el mar, lo que es el margen, arriba del agua, el que está en la orilla, lo que le llaman playa, sea de arena o rocoso. Pero en el de arena no existe tanto ese empungo con tanta potencia ahí, sino en el que es el rocoso, donde el agua del mar a solas rompen tan y le dan a esa roca. Recuérdense los videos de qué es lo que es una roca y qué significa. Y ahí vive una deidad, un empungo que tiene un papel que jugar. En la desembocadura de los ríos, ahí donde se unen las aguas, ahí vive otra deidad, que es la que le llaman las dos aguas. Bien. Pero en la entrada de las ensenadas, pues esas creo que son ensenadas o bahías o algo de eso, ahí también vive otra deidad. Y en las profundidades, donde el mar viene caminando hacia abajo, en la profundidad, vamos a poner una plataforma insular de un país o lo que sea, y viene así la parte esa y hace así y baja de momento y se va por ir para abajo, millas. Ahí vive otra deidad. Y cuando usted va al monte, infinidades de deidades. En la entrada del monte ahí vive una deidad. En las carreteras que le llaman Guavilanga, cuando comienza una esquina ahí vive una deidad. Y en el medio de la carretera, que es terrapleni, ahí vive otra deidad. En los ríos, en sus orillas, vive otra deidad. Y abajo, en su profundidad, vive otra deidad.
Pero hay una deidad que vive dentro de los árboles inmensos, tremendos que hayan, que sus raíces vayan al río, ahí en la orillita esa en el árbol y el río, ahí vive otra deidad, otra potencia. En las cascadas, esa caída, ahí vive otra deidad. Y en todo lugar que usted menos se lo imagina, radica una deidad. Existe un empuje, una fuerza. Por eso que son tantas y tantas y tantas y tantas y tantos empujes. Pero, mínimo, para un gangulero que trabaje y dé servicio, 7 empujes, que son los principales para canalizar y defender y trabajar. Y después sigue canalizando hasta que complete una potencia más fuerte, más grande, que son 21 empujes. Y de los 21 empujes por ir para allá, pues siguen creciendo los empujes. En este momento, en nuestro reino, creo que tenemos, ahora no me acuerdo bien la cantidad, pero ya pasan de 170 empujes, ya montados, fundamentados. Cada uno con su papel, tiene que jugar un papel en el reino de Obaís. Pero, independientemente a todo eso, señores, pues existen lo que se llaman los alternativos, los empujes alternativos, que son como, por ejemplo, el bititi inmenso. Juega una función. El empungo de un guindavela juega otra función. Un talismán mayombe juega otra función. Un macuto, un mazangó, y sigue y sigue y sigue la cosa corriendo. ¿Usted tiene todo eso? No. Bueno, es un pablero, un tata inquise completo. Usted no puede de verdad garantizar una estabilidad de un buen trabajo a sus ahijados. ¿Por qué? Porque usted está cojo. Usted está cojo completo. Bueno, hay algunos que no tienen ni pierna, ¿ves? En estos casos. Por eso que es muy importante aprender, conocer. Usted incluso hasta antes de jurarse en Palomonte y entrar en estos juegos, usted debería de llegar con ciertos conocimientos para saber dónde usted se está metiendo. Porque eso es lo que le está pasando a las personas. Se meten dentro de un laberinto que desconocen totalmente, y ahí es donde los llevan para donde quiera. Y en vez de sacarlos del laberinto, lo que hacen es perderlos más dentro de ese laberinto. Incluso estando ya dentro del laberinto, que le han hasta cobrado por el estar dentro del laberinto, no le enseñan cómo salir del laberinto. Y se hunde, se hunde, se hunde. Los babalaos, y no todos los babalaos, pero la mayoría de los babalaos, un 99% de los babalaos y un 99% de los babaochas y yarochas se han dedicado a tratar de censurar el Palomonte, cerrarlo, porque saben que esta es la potencia más grande que existe. Se mueren de hambre, estando el palo en su orden como tiene que estar, que es lo máximo. Pero en algo sí tienen razón. Cuando usted ve por ahí a los babalaos, a un palero hecho polvo, es porque si él dice que es palero y que trabaja y que es la bestia y que es el bárbaro, usted tenga conocimiento de que ese no sabe ni conoce lo que está haciendo.
Ahora, el hecho de que también usted lo vea a lo mejor muy elegantón y muy bien y viviendo muy bien, tampoco significa de que ese sepa lo que está haciendo. Porque hay quienes son personas que tienen mucha suerte y mucha iniciativa, es una persona emprendedora y tiene la forma y la manera de manejar las cosas muy bien comercialmente, y es una persona acomodada, basada en las circunstancias o extralimitada en su economía, rico o medio rico, lo que sea, y se puede estar presentando como usted quiera dentro de esta liturgia, pero no necesariamente tiene los conocimientos, ni sabe sobre esto ni lo que está haciendo. Por eso que también hay que tener cuidado, porque las apariencias engañan. Por ejemplo, en Cuba nosotros no podemos definir enfáticamente quién es el Tata Inquise o el gangulero. Sí podemos definirlo, y ahora voy a buscarle la vuelta para que lo conozcan. Pero en sentido general no podemos decir quién es el bueno ni quién es el malo por la apariencia, porque en Cuba se está muriendo de hambre Mazantín el torero. En Cuba no hay oportunidades de ningún tipo. Y las gangas tienen su función, pero no son magas. Como para ponerte ahí tipo Aladino, que cojan una ganga. No, porque esto es una ganga. Ay, ganga. Tíreme un palacio aquí, que aparezca ahí mismo, aquí en la calle Reina, ahí al lado de la logia, un palacio y que sea mío de mi propiedad. ¡Ay, el palacio! ¡Ay, sí! Ahora quiero 100.000 acres de tierra. ¡Ah, 100.000 acres de tierra! No. Olvídese que bájese de esa nube. Esto tiene otra función. Pero sí puede definir, como por ejemplo, si usted ve un brujo de eso que dice que es brujo, que está trabajando y todo eso, y el tipo está lleno de problemas, más allá de la miseria que se vive en Cuba, que esa es general. Pero el del hombre tiene problemas con la ley, se han involucrado, tiene tremendo lío, lo han metido preso, tremenda candela, y siempre está en esa candela, porque el preso que hay cualquiera aquí, pero bueno, en un momento determinado es ahí atrás del otro, atrás de la otra, ese no sabe lo que está haciendo. Pero tiene su casa que es un infierno, lío, los hijos dándole tremendo problema con la mujer, problema con esto, bla, bla, bla. Ese no es un buen Tata Inquise, no es un buen Tata para él. El tipo es un alcohólico, es un pata por el piso de eso, que lo que anda por ahí es mendigando, que es un problemático. Ese no es un buen gangulero. El buen gangulero es el que usted llega a su casa, por ejemplo, allá en Cuba, porque aquí usted tiene oportunidades, y los orichas lo protegen a usted, le dan oportunidades hasta donde usted pueda adquirir, como es lógico. Si no puede adquirir las cosas, pues es difícil, aunque usted tenga idea. Pero allá, en el caso de Cuba, cuando usted ve a un Tata Inquise que trabaja la religión, pero usted lo ve que es una persona que vive modestamente, tranquilo, bien, que no está con problemas, no tiene situaciones graves dentro de su hogar, no hay lío con los hijos ni problemas que le estén dando tremendo candango, que no tiene problemas con su esposa, es estable, es una persona normal. Incluso una persona hasta trabajadora, que tiene su trabajo, que va y trabaja esto y que se hace cuando, regresa a su casa, le da asistencia a sus allegados. Es un hogar que se nota que el ambiente está lo más limpio posible, que no hay malas vibras, que no es un cochambrero, sino una persona, porque la pobreza no hace la cochambre. Usted puede ser la persona más pobre del mundo y usted vivir en una choza y que su casa se vea hasta modesta, hasta agradable, vaya, porque hay personas que, como los campesinos en Cuba, que vivían en casa de agua y guano, y eran agradables las casas esas, el piso te lo veía bien aplastadito, y que yo no sé ni cómo es que lo hacían, que parecía de losa, hasta brillaba, y era tierra. A mí, ir a la casa de los campesinos en Cuba, para mí eso era lo más grande del mundo. Eso es una cosa que yo lo disfrutaba. Yo cuando
tenía que ir a casa de un campesino, era como a dar un servicio, visitar o lo que fuera. Era como disfrutar un día de campo. Y es verdad que es campo. Porque ellos no se sentían bien ahí, aparte de que está dentro del ambiente de la naturaleza. Y directamente ahí con la creación de la flora y con todo lo que compone el campo y los montes y todo ese tipo de cosas. Óyeme, esa gente en su mayoría eran personas que tenían una clase de espíritu de amistoso, que aquello era tremendo, era horrible. Era horrible. Una vez yo visité un pueblo en Cuba, allá en la parte oriental. Viajé de La Habana. Porque conocí a una persona en Varadero. Yo era un muchacho, escuche, y fui con mi familia en unas vacaciones que quedaban en el Varadero, que le daban a los trabajadores, no sé qué. Y ahí conocí unas personas y un muchacho y un socio ahí que se estaba ahogando y yo lo salvé. Y yo tenía, me parece que como 14 años por ahí, 14 o 15 años. Y por ahí yo creo que era. Y se estaba ahogando, se lo estaba tragando un banco de arena. Y yo era un nadador de esos espantosos, con 15 años, porque yo era pesetero ahí en el malecón, de esos que se subía arriba del muro arriba y tiraban la cora ahí en la cueva del tiburón y ¡ra! Y ahí en el parque Maceo, ¡ra! Y no dejaba caer la peseta, no dejaba caer abajo. Y éramos expertos. Y eso lo hice hasta que un muchacho amigo allí del barrio de San Leopoldo, yo me crié en San Leopoldo hasta los 19 años, se mató ahí, se tiró y rebaló y cayó y abajo horrible fue aquello. Y yo dije, ¿qué va? Se acabó aquí la tiradera esta. Y entonces le fui para encima al hombre ahí, se estaba ahogando, y lo jalé, lo saqué, lo empujé, lo fui sacando sin tocar ni la arena. Y lo saqué, un muchacho muy agradecido. Pero él era pariente de unos familiares míos en Cuba, vivía en un pueblo que decían, o se llama Cristino Naranjo, creo, es decir, Cristino Naranjo, un central que había por allá. Y llegué allá y me llevaron a los campos, así, a las casas de esos campesinos. Qué clase vaya, una amabilidad, que aquello era espantoso, chico. Gente que ni te conocían. Eso era aguaraguarandilaya. Oye, yo recuerdo aquellos tiempos, aguaraguarandilaya, Odun 17 Obaife. Todo eso es muy importante. Y recuerde algo, usted cuando vaya retrógrado en sus pensamientos, jamás trate de que entren en ellos los malos recuerdos. Pero cuando entran los buenos, como este que yo le acabo de mencionar a usted, que era tan agradable y tan bien, y aquello era una cosa que usted se sentía maravilloso, de verdad, que vaya, era una paz tremenda aquello, tampoco lo deje que le afecte, porque los buenos recuerdos, cuando entran a su memoria, lo pone melancólico. Y si lo pone melancólico y se deja caer, le cae encima el gorrión, que ese que dicen en Cuba, el gorrión, no sé qué, una cosa de esa, que es cuando las personas entran en frustraciones. Y ahí en eso radica precisamente el espíritu de la frustración, que de eso vamos a estar hablando más adelante. Recuerde, para usted estar de verdad al día, en conocimiento de qué es lo que es una enganga de palo mayombe, de verdad, San Juan de Dios vive en la loma, de verdad. Oye, Viriyumba vive en loma, de verdad. Inscríbete. O sea, conviértese en miembro. Porque, señores, ahí es donde va a estar de verdad la biblioteca y la escuelita de Obaife,
donde usted va a conocer de verdad lo que usted necesita saber dentro de estas prácticas, nuestras creencias. Y es donde usted va a estar más claro que la agüita clara de las bóvedas. Hablando de bóvedas, voy a hacer un video más específico para los miembros. Se va a estar en miembro también, que tiene que ver específicamente con esas coronaciones espirituales que hacen antes de coronar la 8, pero más extenso. Que Dios, Olofin, Alauro, Dumare, lo bendiga a usted y a toda su familia, y que tenga buenos días, buenas tardes, según el horario que nos estén viendo. Gracias.